Hola, nosotros somos el grupo HTML y en esta oportunidad les explicaremos la solución del ejercicio número 14 por medio de un algoritmo. Para su fácil entendimiento utilizaremos un diagrama de flujo. El siguiente problema dice de esta manera: desarrollar un algoritmo a fin de emitir la factura de electricidad de cada cliente, conocidos los datos como nombre del cliente, lectura actual de su medidor en kilovatio hora y la lectura anterior hasta donde ha cancelado en kilovatio hora. Un kilovatio equivale a 1000 vatios. La administración ha establecido una tarifa para el cálculo del monto a pagar por cada cliente en base a consumo en vatios hora, monto a pagar en bolívares. Cuando se tiene un consumo de menos de 75 vatios hora, el monto a pagar en bolívares sería 14.500. Cuando se tiene un consumo en vatios hora entre 75 y 150, el monto a pagar sería la tarifa anterior más 450 por cada vatio hora. Cuando se tiene un consumo en vatios hora de más de 150, el monto a pagar en bolívares sería la tarifa anteriores más 295 por cada vatio hora. Para desarrollar este algoritmo se tiene que tener a fin de emitir la factura a cada cliente indicando el nombre, kilovatios horas consumidos y el monto a pagar en bolívares. Calcular el promedio cancelado de los primeros 15 clientes, considerando que vienen a cancelar por lo menos 15 clientes. E indicar la lectura actual y la anterior del cliente que pagó la menor factura. Este sería su solución mediante un pseudocódigo. Y su diagrama de flujo quedaría de esta manera. Primero se inicia creando un nuevo tipo de dato que va a almacenar una variable la cual contendrá una cadena de caracteres de tipo string y una variable del tipo doble llamada L1, L2 y monto. Este tipo de dato nuevo será utilizado por un vector para almacenar todos los datos que solicita el algoritmo. Luego se declara unas variables de tipo entero llamadas n y x y unas variables de tipo doble que son total, promedio y menor, y se almacena en una variable n que va a almacenar la cantidad de clientes que se ingresaron. Aquí se procede a crear una variable de tipo cliente donde cliente será un vector de tamaño n capaz de almacenar tipos de datos distintos. Luego de esto se entrará en un ciclo de repetición que va desde i igual 0 hasta i menor que n. Cuando i sea menor a n, se procede a notificarle al usuario que ingrese el nombre del cliente, donde este se va a guardar en la variable cliente.nombre i, es decir, que el nombre se almacenará en la variable nombre contenido en la posición i del vector cliente. Se procede a pedirle al usuario que ingrese la lectura actual del medidor del cliente y se almacena en la variable L1 contenida en el vector cliente de la posición i o 0. Luego de esto se le pide que ingrese la lectura anterior del medidor del cliente y se almacena en la variable L2 contenida en el vector cliente en la posición i o 0. Luego se realiza un proceso donde consumo es igual a cliente L1 i menos cliente L2 i por 1000. Con esta fórmula se calculará el consumo del cliente en vatios y se puede tomar en cuenta que para el ingreso de las lecturas deben de estar expresadas en vatios. Por esto es que se multiplica por 1000. Luego se procede a calcular los montos que tiene que pagar cada cliente. Aquí se encuentran varias condicionales. El consumo de vatios es menor a 75. Si se cumple esta condición, la variable monto contenida dentro del vector cliente en la posición i o 0 va a ser igual a 14.500 bolívares, que es lo que indica el problema. Si no se cumple esta condición, se procede a la siguiente que dice consumo es mayor o igual a 75 vatios y consumo es menor o igual a 150 vatios. Si se cumple esta condición, entonces la variable monto en el vector cliente en la posición 0 o i
será igual a 14.500 más el consumo menos 75 por 450. Con esto se está adicionando el costo por cada vatio hora, que sería 450. Si no se cumple esta condición, se pasa a la siguiente, que indica el consumo es mayor a 150 vatios. Si se cumple esta condición, entonces el costo va a ser igual a las tarifas anteriores más 295 por cada vatio hora. Aquí hay algo interesante, ya que se tuvo que haber cumplido en cualquier momento una u otra condición. Luego de esto, si se cumple o no, se regresa nuevamente al ciclo de repetición, pero ahora con i igual 1. Y se ingresa el nombre del cliente 2, lectura actual del cliente 2, lectura anterior del cliente 2, y paso a realizar nuevamente todos los cálculos. Luego de que el ciclo se cierre y se cumple la condición que i es mayor o igual a n, se pasa al proceso de buscar cuál es el cliente que pagó el menor monto o la menor factura, y se pide indicar la lectura actual y la lectura anterior del cliente que pagó la menor factura. Para esto se almacenará en una variable llamada menor que el primer elemento de los dos clientes, específicamente la variable monto, luego de ser almacenada. Paso nuevamente a otro ciclo de repetición que va desde i igual 0 hasta i menor a n, para ir recorriendo el ciclo e ir comparando los valores para sacar el valor menor de la variable monto. En este ciclo se van a realizar dos cosas a la vez. Cuando i es menor a n, se va a calcular el cliente que pagó menos, y a la vez se va a mostrar el nombre del cliente y el monto a cancelar. Y si i es mayor o igual a n, se va a realizar la factura del cliente. Si cliente.nombre i, es decir, se va a mostrar el nombre del primer cliente almacenado en la posición 0. Se muestra el consumo de kilovatios horas, luego clientes.L1 i menos clientes.L2 i. Aquí se muestra el consumo haciendo el cálculo, ya que en un vector está almacenado la lectura actual y la anterior. Luego se procede a debe pagar el monto de cliente.monto en la posición i. Aquí se mostrará directamente el valor guardado en la variable monto, que está en nuestro vector cliente. Luego de esto va a haber un condicional para calcular o identificar cuál es el cliente que pagó la menor factura. Aquí se dice que si el cliente.monto i es menor, a esa variable menor se le dio un valor antes de empezar el ciclo. Fue el valor del monto de la posición 0. Si se cumple, entonces nuestro dato menor va a ser cliente.monto en la posición i. Y aquí x igual a 1 nos va a servir para identificar el nombre del cliente más adelante, una vez que se haya recorrido todo el ciclo. Y si no se cumple esta condición, se vuelve a repetir el ciclo. Luego se va a mostrar la factura del cliente. Esta va a contener el nombre, cuánto fue su consumo, cuánto tiene que pagar, y luego me va a identificar cuál fue el cliente que pagó el monto menor. Luego, si culmina el ciclo y se cumple la condición de que i es mayor o igual a n, voy a mostrar cuál fue el cliente que pagó el menor monto, y se dice entonces cliente.nombre en la posición x, que es en donde la variable x iba recorriendo el ciclo de i igual 0 hasta i menor a n. Luego se procede con una lectura actual de clientes.L1 en la posición x y una lectura anterior de clientes.L2 en la posición x. Entonces va a haber un condicional que dice que si la cantidad del cliente es mayor o igual a 15, si se cumple, vamos a entrar en un ciclo repetitivo para ir sumando los montos de cada cliente y calcular el promedio que va desde i igual 0 hasta i menor a 15. Desde ahí va a ser menor o igual a 15 porque solo me están pidiendo los primeros 15 clientes. Entonces, si i es menor a 15, se procede a realizar los cálculos en el contador total, igual a total más cliente, monto en la posición i, y el promedio es igual a total entre 15. Luego vuelvo otra vez a realizar la sumatoria y sacar el promedio hasta que culmine el ciclo
Esto pasará cuando i sea mayor a 15. Entonces se muestra el promedio calculado por los 15 primeros clientes y se muestra el promedio y se finaliza el algoritmo. Y si no se cumple esta condición, se finaliza el programa. Espero que a través de la explicación de la solución del ejercicio número 14 por medio de un algoritmo se haya podido entender el pseudocódigo junto con el diagrama de flujo que se realizó. Muchas gracias.